Shalom, Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Rahak Wadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahweh es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahweh, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, aunque como fue prometido, el Señor nos iba a dar esta verdad, nos iba a enseñar el camino e iba a usar a hombres para guiarnos, que nos han dado la correcta doctrina para nosotros poder entender y llegar a un nivel que es agradable al Señor. Que eso va de la mano uh, con algo que Pablo mencionó, que va a entrar en ¿cómo se llama? En este tema, ¿ok? Uh, I mean, esta escritura va de la mano, dice, Segunda de Corintios 11:1, dice, ojalá me toleraras un poco de locura. Sí, tolérame, porque lo celo con celo de Yahweh, Bahashem Yahweh, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Yahweh Hamashiach. Y esto es Pablo, ¿ok? Y esto, él está usando una metáfora que en las escrituras, o una metáfora, quiero ver, a ver, si estoy usando la palabra correcta. Es una figura retórica que describe una idea o acción mediante una comparación directa. Esta es una comparación que en las escrituras se hace conforme a Israel, que es la novia o la esposa, y la iglesia, que viene siendo la esposa. Y eso conecta directamente a que en las promesas del Antiguo Testamento, ¿quién iba a ser la novia, la esposa? Era Israel. Y en el Nuevo Testamento se conecta con la iglesia, porque la iglesia es una congregación de israelitas, nada más, porque esto es para Israel, man. Ok, ¿dónde está? Dice, y eso es lo que vamos a entrar, man. Ok, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, tus sentidos sean o sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Yahweh Hamashiach. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Yahweh, otro evangelio, otro camino, otras cosas fuera de lo que los apóstoles nos han enseñado, que aquí Pablo está diciendo, que hay otra escritura que realmente es a la que me refería, pero es el Espíritu, porque esto está hablando igual. Pablo presentando a la novia, ¿ok? Para presentarlos. Vamos a ver qué esa palabra es por presentar. That I might present, ¿ok? Que dice colocar al lado o cerca para tener a mano, ofrecer, proporcionar, poner a una persona o cosa a disposición de uno, presentar o mostrar. ¿Ok? Como dice aquí, estar al lado, es decir, exhibir, ofrecer, recomendar, fundamentar, ayudar, asistir, traer delante, mandar, elogiar, ¿ok? Ceder. ¿Ok? Para presentarlo. Si tú vas a presentar algo es porque lo tienes que preparar. Y eso es lo que el Señor a través del Espíritu por medio de hombre, que empezando con los apóstoles, man, ¿ok? El Señor nos está preparando, ¿ok? ¿Qué es esa preparación? Con la doctrina pura, ¿ok? Porque eso es de lo que se está hablando.
virgen pura a Yahawashi, sin mentira. Porque no está hablando literalmente de que somos vírgenes, porque yo ya tengo hijos. Entonces yo no voy a ser, shit, man. Ok, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Yahawashi. Porque si alguno viene predicando a otro Yahawashi que el que les hemos predicado, o recibís otro espíritu al que habéis recibido, u otro evangelio que el que has aceptado, bien lo toleras, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ok, so aquí está diciendo que esa virginidad de la que está hablando es la verdad, sin mancha, sin que no sea otro evangelio, que no sean otras cosas. Man. Y hay cosas en las escrituras que son mencionadas por una razón. ¿Ok? Como estaba viendo un video de un hermano que acaba de hacer, y lo que ha estado saliendo en el campo de los hermanos, especialmente de aquí um, de la Gran Piedra de Molino en español, del campo principal, con los ancianos, ellos entraron en un tema que el Señor mismo dijo. Que ahorita vamos a entrar porque todo eso va de la mano con lo que estamos viendo de esta comparación de una esposa. Y la importancia de la verdadera doctrina, man. ¿Ok? Que sabes que había otra escritura que quería traer. Igual Pablo lo dijo en Efesios 4 y versículo 11. Dice, y él mismo, así voy a empezar aquí, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos son hombres, man. Ok, sí hay apóstoles, sí hay profetas. Alright, porque los cristianos quieren decir que no hay apóstoles, que no hay profetas. Sí hay profetas, man. Lo que pasa es que en su congregación no hablan profecía. Porque ustedes no fueron mandados, man. Porque apóstoles, porque profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuando son enviados por medio del Espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, el verdadero poder, nosotros somos apóstoles, man. Pero en el rango de la iglesia, apóstol es el rango más alto. Porque aquí hay un orden, man. Y el Señor constituyó un orden. ¿Ok? Y este fue el fin de por qué el Señor estableció esto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ok? Porque así como el Señor nos da a nosotros, constituyó a pastores, maestros, profetas y nos dan todo esto del Evangelio, nos prepara para nosotros seguir haciendo esa obra. Dice, para la edificación del cuerpo de Yahawashi, Hamashiach. Y es bien importante la verdadera doctrina, el verdadero desglose. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yahawashi. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ya, por todo viento de pensamiento, idea que tú tienes, si no es de acuerdo a la escritura y no estás bien fundamentado, vas a ser llevado, man. Y ese es el temor, porque a final de cuentas la escritura habla de que el engañado y el engañador viene del Señor, man. Dice, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Yahawashi, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, y esto lo pone como un cuerpo, porque somos un cuerpo, man. Hay unidad en esto. Y empieza en el espíritu, man.
¿ok? Empieza con la cabeza, que es el Señor Yahushua, y Él es la roca de donde todo esto se va a empezar a construir, ¿ok? So anyway, ya diciendo esto, man, ¿ok? Tenía la escritura en Juan 14 porque estaba viendo y, y el contexto empieza en capítulo 13 y versículo 36, cuando aquí el Señor Yahushua está, y sus discípulos, que fueron apóstoles eventualmente, estaban en la cena de la Pascua, ¿ok? Y aquí te explica cómo Judas fue apuesto para ir y entregarlo, ¿ok? Pero vamos a empezar aquí en versículo 36, dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Yahushua le respondió, a donde yo voy, no puedes seguir ahora. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Ok? Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Yahushua le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y nosotros sabemos esa historia. Ok, so el punto de esto es de que el Señor les estaba diciendo que a donde yo voy, ustedes no pueden ir, pero me seguirás después. Ok, porque nosotros sabemos qué es lo que pasó con el Señor Yahushua. Él fue puesto su vida por sacrificio para salvar a su pueblo, fue llevado al cielo y fue glorificado. Y él fue transformado, recibió un cuerpo glorioso. ¿Ok? Y la escritura nos dice en Filipenses 3 y 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahushua HaMashiach. ¿Ok? Que esa ciudadanía no consta como de un papel, no, es valores, a lo que nosotros nos identificamos, a lo que andamos, las normas, cómo vivimos. ¿Ok? Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahushua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que es este cuerpo, la escritura también lo pone como prisiones de oscuridad, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Porque el Señor Yahushua es un Dios. Y la escritura dice que Él fue puesto como más bajo que los hombres. Y eso fue por un propósito, man. ¿Ok? Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ok? So el Señor nos va a dar a nosotros un cuerpo glorioso para que nosotros podamos ir a donde Él va. ¿Ok? Y eso nos guía, bueno, no nos guía, sino que el contexto sigue en Juan 14 y versículo 1, dice, no se turbe tu corazón. ¿Ok? Que turbar el corazón es, porque vi esta palabra, let not your heart be troubled, que es vista dividida, que es básicamente duda. ¿Ok? Como dice aquí, dice perturbar la mente de alguien sugiriendo escrúpulos o dudas. Y pregunté qué es escrúpulos. Dice, son dudas, recelos o inquietudes sobre si una acción es correcta o lícita. ¿Ok? So no tengas duda, man. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Oh, aquí está. Dice, no se turbe su corazón. Crees en Dios, cree también en mí. Y esto es algo que el Señor dijo, que la obra del Señor, del Padre, era que crean o creamos en aquel que Él ha enviado. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Ok? Y el Señor aquí está usando un lenguaje que se entendía en su tiempo. ¿Ok? Él está usando la imagen de lo que nosotros entendíamos, en lo que eran nuestros usos y costumbres de nuestra época, porque como les dijimos, todo esto
que es una metáfora, que es una figura retórica que describe una idea o acción mediante una comparación directa. Que sustituye el término real por uno imaginario, con el que guarda semejanza, uniendo dos conceptos diferentes para crear imágenes vívidas. Porque todo esto es lo que se le conoce como la cena, de las bodas. En Apocalipsis dice que las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estamos vestidos, man. Todo esto es por obra del Señor y ayuda del Señor, man. Alright, but anyway, lo que esto está hablando de ese lenguaje que nosotros entendíamos. Y por eso es que el Señor nos ha dado libros que se llaman Usos y Costumbres en los tiempos bíblicos o algo así. Yo le pregunté a Gemini, le dije: en los usos y costumbres de Israel en el tiempo del Señor Yahushai, ¿cómo se entendía lo que un esposo o un novio prometido a una mujer se iba a preparar una casa a su futura esposa? Porque eso conecta con lo que Juan 14 habla el Señor. Dice: en los usos y costumbres del antiguo Israel en el tiempo del Señor Yahushai, las palabras de Juan 14, del 1 al 3, no eran una metáfora abstracta, sino una descripción exacta del proceso legal y cultural de las bodas judías de la época. Y sí era una metáfora porque estaba representando algo más grande, pero estaba describiendo el proceso legal y cultural de las bodas de nuestros tiempos, de nuestra tierra. Dice: para sus discípulos escuchar que él iba a preparar un lugar significaba inequívocamente que él estaba actuando como su novio consagrado. El matrimonio hebreo constaba de etapas muy estrictas que implican detalladamente este pasaje bíblico. Dice: el pacto y el precio. El proceso comenzaba con el urusín, que es un desposorio o un compromiso legal, que eso es cuando se prometía o se comprometían. Dice: el novio viajaba a la casa de la novia, pagaba un precio de sangre o rescate, que era el mahar, y sellaba el pacto compartiendo una copa de vino nupcial con ella. El novio viajaba a la casa de la novia, pagaba un precio de sangre o rescate, sellaba el pacto. ¿Qué es lo que el Señor Yahushua dijo? Mateo 26:27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, que esto está hablando igual en la Pascua, man. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, ese día es la Pascua. Y versículo 27 dice: y tomando la copa, Mateo 26:26, y mientras comían, tomó Yahushua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebe de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque este nuevo pacto, porque en el Antiguo Testamento habla de un pacto que el Señor hizo con la casa de Israel. Y ese pacto, porque un matrimonio es un pacto. Porque cuando tú te casas con una mujer, man, tiene que haber regulaciones y leyes. No puedes nomás ir. No, man. Todo esto es derechos y obligaciones. Y eso es lo que el Señor hizo con nosotros.
Ok, dice el matrimonio bíblico, entendido bajo las maneras de Israel, es un pacto sagrado y no simplemente un contrato legal. Ah, y que ese pacto de sangre se formaliza. La alianza que es cuando una mujer y un hombre, especialmente porque en esos tiempos una mujer era dada en matrimonio cuando era virgen. Y esa unión se hacía formal cuando la sangre de la mujer manchaba la sábana, porque eso está en la ley, man. El Señor dio esas leyes para proteger a la familia de la mujer y a la mujer también. You know? Y se tenía que presentar esa sábana por si el hombre quería difamarla y decir que, todo eso el Señor lo hizo por una razón. Dice, yup, aquí está. Dice la ketuba. No sé, en hebreo dice, en el judaísmo tradicional se redacta y firma una ketuba. Aquí dice ketubá. ¿Sabes qué? Vamos a preguntarle. ¿Qué es la ketubá y dónde está escrito? Vamos a ver, man. Dice Catawaba. 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 Bueno, así dice porque es la Catawaba, que literalmente significa escrito o documento escrito. En la cultura hebrea se refiere al contrato matrimonial judío, donde el esposo hacía compromisos y responsabilidades hacia la esposa. No aparece exactamente en el concepto moderno rabínico. Um, Vos dice, la idea del pacto matrimonial escrito sí tiene bases bíblicas. Ya, porque eso es lo que el Señor hizo con nosotros, primeramente con Israel. Con nosotros, dice, algunas partes relacionadas, el matrimonio como pacto. Malaquías 2 y 14. Dice, mas dirás, ¿por qué? Porque Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ok, aquí el matrimonio es llamado un pacto. Ok, es un pacto. Un matrimonio es un pacto, man. Ok, que un pacto es un acuerdo entre dos, uh, ¿cómo se llama? Entidades, man. Deme un momento aquí. Ok, Salak, hermanos, tuve que hacer algo bien rápido. But anyway, me olvidé de que estábamos. Sí, que el matrimonio es un pacto. So, como dice aquí, un contrato que detalla las obligaciones del esposo y protege los derechos de la esposa, integrando el pacto. Es básicamente eso, ¿no? Unidad, no uniformidad. Alright, so ese es el punto. Ok. So then, aquí en los usos y costumbres, dice, el novio viajaba a la casa de la novia, pagaba un precio de sangre o rescate y sellaba el pacto compartiendo una copa de vino nupcial con ella. Ok. A partir de ese momento, aunque no vivían juntos ni habían consumado la unión, ya se les consideraba legalmente casados. Ok, porque el Señor Yahushai nos dio este pacto. Ok. Que no estamos en el nuevo pacto, pero el Señor nos dio las primicias del Espíritu, man, porque se va a consumar cuando nosotros estemos con Él. ¿Ok? Fuimos prometidos, por eso es que Pablo está diciendo, como leímos en la primera escritura, que segunda de Corintios 11 y 12, porque yo los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo. ¿Ok?
Y como dice aquí, I have exposed, no sé si se diga así, pero dice unir, encajar, desposar a una hija con alguien. ¿Ok? Dar a alguien en matrimonio a alguien. ¿Ya ves? Y eso es lo que el Señor figura todo esto con nosotros, man. ¿Ok? Con su iglesia. Que nosotros esperamos ser parte de ese electo que va a ser rescatado. Y que son considerados los primeros frutos. De donde toda la demás nación, porque la escritura, aquí la tenía, la vi bien rápido, pero si no la tengo la voy a agarrar, porque es una de las escrituras que vinieron a mi mente cuando estaba leyendo todo esto, porque todo Israel, como dijo Pablo antes de eso, ok, Romanos, todo Israel es parte de este pacto, todo Israel va a recibir la misma gloria. Todo Israel, ahora va a haber un rango, va a haber un nivel, hay niveles, ¿ok? ¿Sabes qué? Otra escritura, porque Ezequiel 37, you know, Ezequiel 37 habla de el rango, porque nosotros sabemos que el Altísimo es el Padre Yahweh, el que le sigue del Padre Yahweh es el Señor Yahweh Shai, a quien, como dijo Pablo, que esa es otra escritura que se me acaba de venir, y disculpen que estoy de aquí a allá, es que nomás me acuerdo, ok, porque ¿cuál ha sido? Algo así dijo. Primera de Corintios 15 y 27, que yo estoy aquí en Primera de Corintios 15 y 27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó todas las cosas. Ok, el Señor Yahweh Shai se le ha dado todo. Pero cuando dice todo, no está hablando del Padre Yahweh, porque aquí hay un orden. Está el Padre Yahweh, que es el Altísimo, el Señor Yahweh Shai, y después del Señor Yahweh Shai sigue Ezequiel 37 y 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Aquí está el orden. Después del Señor Yahweh Shai es el rey David. Por eso se le llama a eso el tabernáculo de David. Se le prometió un trono al rey David, donde se iba a sentar ¿quién? El Señor Yahweh Shai siendo el rey de reyes. ¿Ok? Y como dice aquí en Romanos 9, versículo 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Y yo hice videos entrando en este proceso de la adopción. Y el proceso primero que se me olvidó mencionar, que apenas lo escuché con un hermano y se los estoy compartiendo, es la promesa. Se prometía, ¿ok? El proceso legal es, ok, sala que hermanos, estaba revisando. Pero el primer paso es la promesa, ¿sabes? Te voy a hacer mi hijo. Y después empieza el proceso legal, que es a lo que yo me entré, pues. Pero un paso antes de entrar a lo legal es la promesa, ¿ok? Y como dice aquí, la gloria, ¿ok? ¿Y qué es la gloria, man? Porque aquí está diciendo a todo Israel. The glory, que yo he entrado a eso también. Dice, porque aquí no está diciendo que solamente unos, está diciendo de todo el pueblo, man. ¿Ok? Porque otra escritura, Ezequiel 36. No, es Jeremías 31. Es que está hablando de otro pacto, de un nuevo pacto.
So, como dice aquí Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ok, que eso también, yo fui esposo. Okay. Un momento. Jeremías 31:32. Oh, Salakia. Jeremías 31:32 dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese pacto es lo que nos hace como una prometida. Por eso es de que, digo, como una esposa al Señor. Por eso es de que Oseas 2, Oseas, ese capítulo empieza con esa comparación de casarse con una mujer adúltera. Porque eso es así como nosotros, Israel, nos estábamos comportando para con el Señor, man, cometiendo adulterio espiritual, que es ir a adorar a otros dioses, man. Y eso fue nuestra caída. Ok, dice que ese es el principio. Después de todo eso vienen todas las demás cosas que se hacen. Dice, pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, ¿ok? Todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Y el Señor está diciendo toda la nación. Y el Señor nos prometió que íbamos a ser fructuosos, íbamos a ser Por eso es de que necesita que se expanda a otros mundos, man. ¿Ok? Vamos a ser una nación, man. ¿Ok? Por eso es de que, como dice, ni me quiero adelantar, man, porque, como dice en Romanos 9, ¿ok? Que a Israel le pertenece la adopción, la gloria, que la gloria es la majestad. ¿Ok? Una condición gloriosa, un estado excelso. ¿Ok? Que eso es lo que va a pasar en el reino con todo Israel. Y como explicamos, va a haber un rango, man. Después del rey David sigue el resto de los 144,000. ¿Ok? Dice el pacto, la promulgación de la ley. ¿Ok? Que a nosotros se nos fue dado la ley y nosotros vamos a ejercer la ley. ¿Ok? Es una legislación. ¿Ok? Cuando buscas qué es una legislación, dice, la legislación es el conjunto de leyes, normas y reglas que regulan las relaciones entre las personas, organizan un estado o norman una materia específica. Es el cuerpo jurídico establecido por un órgano legislativo. ¿Ok? ¿Qué es su función? Establece límites, protege derechos, impone sanciones, garantiza la convivencia ordenada. Somos la ley. Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai y su pueblo van a ser la ley. Y eso es una promesa que fue dada a Israel también en Isaías 2, ¿man? No voy a entrar ahí, ustedes hermanos pueden ir. ¿Ok? Dice Romanos 9:4, dice, el culto y las promesas. ¿Ok? El culto y las promesas. Vamos a ver esta escritura. The glory, the covenant, and the giving of the law. The service. ¿Ok? Porque nosotros fuimos puestos como sacerdotes, man. Y un sacerdote da un servicio. Cualquier servicio de administración. ¿Sabes qué? Lo voy a... De ministerio. Cualquier servicio o ministerio. El servicio y la adoración a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, según los preceptos de la ley levítica, para realizar servicios sagrados. Ok, esto solamente es de nosotros, man.
¿Ok? Por eso es que el Señor nos dijo que vamos a ser una nación de reyes y sacerdotes. ¿Ok? Y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el ungido, el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ok? Estas promesas fueron dadas a nosotros los israelitas nada más. Por eso en Daniel 7 y versículo 18 dice, después de estas 4 grandes bestias que representan 4 imperios, y nosotros estamos en la última, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Ok? Los santos del Altísimo. Todos, Israel. ¿Ok? Vamos a continuar aquí en esta información. Dice, la partida y la construcción de la casa. Y todo esto es una semejanza de las cosas que pasaban en Israel, que va a regresar a nosotros. Man. Esto es parte de nuestra cultura. Dice, una vez sellado el compromiso, el novio pronunciaba unas palabras tradicionales a su novia. Voy a preparar un lugar para ti. El novio dejaba físicamente a la novia y regresaba a la casa de su propio padre. Ok, que esto va con lo que el Señor Yahushua dijo. Ok. Ah, dice, durante el periodo de separación, que solía durar cerca de un año, el novio no construía una casa independiente. Su tarea consistía en construir una nueva habitación o extensión, una cámara nupcial o insula, adosada directamente a la casa de su padre. La casa del padre se expandía continuamente para albergar a las nuevas generaciones. Y si el Señor nos prometió a nosotros um, que íbamos a ser numerosos, man, necesitamos espacio. ¿Ok? Y el Señor nos prometió moradas, nos prometió mansiones. Y nosotros sabemos que eso está hablando de otros planetas, man. Este es el sueño mojado que Esaú, el autoproclamado hombre blanco, tiene de querer hacer, realizar. Pero a él no le fue prometido todo esto, man. Él quiere él quiere agarrar lo que a nosotros nos pertenece a su manera. Pero el Señor le puso límites, man. Este hombre es un hombre carnal. Para él poder adquirir lo celestial que está fuera de este lugar, tiene que recibir un nuevo cuerpo. Pero a él no le fue prometido todo esto, man. ¿Ok? Por eso es que Filipenses 3 y 20, el Señor dijo, pero después ustedes vendrán conmigo. Así es como nosotros vamos a poder ir y viajar. Porque un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, es extraterrestre. Que extraterrestre significa fuera de la tierra, fuera de las leyes de la tierra, man. ¿Ok? Dice, man, conexión con Juan 14. Al decir, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar a ustedes. Yahushua está usando el lenguaje del novio que regresa al hogar paterno, el cielo, para edificar la habitación donde vivirá para siempre con su amada. Y esta es otra cosa, man, también, porque cuando ustedes llevan, hablando como hombre, cuando un hombre lleva a su esposa a su casa, no hay tantos problemas. Pero cuando ese hombre va a la casa de su esposa, man, hay un chingo de problemas, man. Por la mamá, que por la hija, man. ¿Ok? Dice, punto número 3, la autoridad exclusiva del padre. El novio no podía decidir por cuenta propia cuándo estaba terminada la construcción. El padre del novio era el único juez que inspeccionaba la obra. Hasta que el padre no daba el visto bueno de que el lugar era digno y estaba completamente listo, el novio no tenía permitido de ir a buscar a su esposa. Si alguien le preguntaba al novio cuándo sería la boda, la respuesta cultural estándar era, no lo sé, solo mi padre lo sabe. Wow. ¿Ya ves? Y eso conecta con lo que el Señor Yahushua dijo, man.
de que en Mateo 24:36, que respecto al día y la hora de su regreso, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Wow. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, va a ser día de juicio, va a ser destrucción, va a ser... pero también salvación. Porque tenía esta escritura también, Isaías 26:20. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos. Ok, que cuando vas a la palabra, thy chambers, esas aposentos, dice cámara, habitación, salón, parte más interna o interior dentro. Que esto está refiriéndose a los carros celestiales, man. A los carros que el mundo ignorantemente conoce como ovnis, que este gobierno ha dado, ¿cómo se llama? Ha sacado más de 100 archivos de estos supuestamente ovnis. Porque ovni significa objeto volador no identificado, pero nosotros lo identificamos, man. Nosotros sabemos qué son. Y sabemos que van a ser usados para la, ¿cómo se llama? La salvación primeramente primeramente Dios de nosotros, man. ¿Ok? Porque nosotros esperamos, es una esperanza, y una esperanza es algo que todavía no se obtiene. Está por esperar. Esperanza, you know? Inner part, private apartment, 10. The chambers of the south, the most remote southern region. Chamber inner. A ver. Hadar. Hadar. Tiene una palabra raíz. ¿Sabes qué? Yo había visto. Porque una cámara nupcial. ¿Ok? Yo había visto en esta palabra. No sé si era en esta. Pero yo sabía que era una cámara nupcial. Let me see. Vamos a ver. Salón. Cámara. Parte más interna. Un momento aquí. Como dormitorio. Ok. Cámara nupcial. Ok. Porque como dice aquí, ¿qué son aposentos? Los aposentos son habitaciones, cuartos o piezas dentro de una vivienda, a menudo referidos a dormitorios o estancias principales. El término también se utiliza para designar alojamiento, posada o un lugar de descanso. En textos bíblicos, el aposento alto representaba un lugar íntimo de oración, mientras que en otros contextos describe espacio de lujo. ¿Ok? Eso era una habitación, man. ¿Ok? Que es, shit, man, porque como dice en Isaías, creo que es aquí. Isaías 26. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Ok? Porque este es el día que el Señor va a traer juicio, y el Señor nos está diciendo que nos escondamos. ¿Y en dónde nos vamos a esconder? En los carros celestiales, man. Primero Dios, man, tenemos esperanza de eso. Porque sabemos que destrucción viene a este lugar. Y las armas ya están preparadas, man. El Señor, hay un hombre loco con poder, man, con alta tecnología para poder destruir todo eso. Necesitamos un milagro. Y eso es lo que el Señor va a venir a hacer, man. ¿Ok? En tanto que pasa la indignación. ¿Ok? ¿Qué es una cámara nupcial, man? ¿Ok? ¿Qué son aposentos? Los aposentos nupciales son el dormitorio o la habitación privada destinada a la pareja recién casada para pasar su noche de bodas. ¿Ok? Regresando aquí, man. Dicen,
punto número 4, el regreso sorpresa y el rapto de la novia. Wow. Dice, cuando el padre finalmente declaraba que todo estaba listo, el novio salía de su casa, generalmente de noche y por sorpresa. ¿Ok? Acompañado por su cortejo nupcial. El avance se anunciaba con un grito en las calles y el toque del shofar, que es la trompeta. La novia debía estar esperándolo en vela, con sus lámparas encendidas y lista para ser llevada, literalmente raptada o tomada hacia su nuevo hogar. Wow, man. Ok, porque hasta el Señor nos dio esta en la de las 5 mujeres que eran las vírgenes astutas, vírgenes prudentes y 5 insensatas. Que todo eso es un proceso, o como dice aquí, 5 vírgenes prudentes preparadas con aceite entraron al banquete de bodas con el esposo, mientras que 5 insensatas sin aceite al reserva llegaron tarde y quedaron fuera. ¿Ok? So, todo eso, todo esto es básicamente porque el Señor nos daba referencias de este proceso, de su boda. ¿Ok? Juan 14 dice, el pasaje culmina diciendo, y si me fuera y les prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es la promesa del regreso del novio, para llevar a su iglesia a la gran fiesta de las bodas en la casa del Padre. ¿Ok? Que todo esto, raptado o tomado, Pablo describió ese proceso, man, que va con Filipenses 3 y 20. ¿Ok? Una de mis escrituras favoritas es Primera de Corintios 15 y versículo, voy a empezar en 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Ok? Porque nosotros estamos, este cuerpo es corruptible, man. O como dice aquí, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Ok? Porque este cuerpo muere, este cuerpo es degradado, este cuerpo es terrenal. ¿Ok? Porque al principio empieza a hablar de Adán, ¿ok? Y su cuerpo terrenal y todo eso. O en versículo 48 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído a la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que esa final trompeta va de la mano con destrucción. ¿Ok? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que el Señor va a venir a hacer, a transformar este cuerpo de humillación, de este cuerpo corruptible, en algo glorioso, en algo inmortal. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Ok? Sí, porque nosotros morimos por pecado, man. Pero si quita el pecado o cambia algo en nosotros que nos programe a ser perfectos y no pecar, entonces eso da resultado a no morir. Y esto solamente es una promesa a Israel, man, porque sacamos Jeremías 31 y 31, pero Ezequiel 36 también habla de lo mismo. Y Pablo estaba explicando esto mismo, man, porque lo que los apóstoles, el Señor Yahabushai, más bien el Señor Yahabushai, los apóstoles, Pablo,
y todos los demás en fuera estaban enseñando, era del Antiguo Testamento. Los que estaban en el espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahabushai estaban enseñando ¿qué? Del Antiguo Testamento. Y en ese tiempo se empezó a hacer el Nuevo Testamento, man. Pero no lo tenían. So estaban explicando algo que ya estaba escrito. Ok, so como dice aquí, Ezequiel 36 y 24. Y yo los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Que esto es lo que habla la escritura de Jerusalén o la nueva Jerusalén bajando del cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo fue rescatada y va a ser bajada. El Señor mismo nos va a llevar a nosotros a nuestro país. Después de un periodo de tiempo, eso sí, porque la tierra va a ser destruida. O partes de la tierra, porque la tierra siempre va a permanecer. ¿Ok? Pero la tierra va a ser limpiada, man. Y tiene que haber un proceso de reconstrucción y de descanso y todo eso, man. Y el Señor lo pone como 1000 años. ¿Ok? Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. De todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Ok? Y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Ya ves? Y eso es una programación a no pecar. Y eso es una promesa dada a Israel. Y eso da resultado que no vamos a morir. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ok? Y ese es el punto, man. You know. Primera de Corintios 15 y 54. Entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Yahweh, que nos ha dado la victoria por medio del Señor Yahawashi Hamashiach. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Alright, so el Señor está hablando aquí. Empezó en Juan 14, y hermanos están invitados a ver el campo de los hermanos, el campo principal de aquí de GMS Los Ángeles, porque los hermanos entraron en eso, en todo esto, man. Para que no se corrompa el verdadero entendimiento que el Señor nos dio por medio de otras opiniones y puntos de vista humanos. Eso no tiene nada que ver aquí, man. Okay, esto está hablando de otros planetas que el Señor nos dijo que los iba a hacer. ¿Ok? Y si el Señor lo puso aquí es por una razón. Eso es parte de la buena noticia. Eso es parte del evangelio, man. Anyway, man, espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Raha, Quedash. Hasta la próxima. Shalom.